De Mapas y Revolución, Diálogos Feministas, es un encuentro que arma lazos para seguir pensando nuestros feminismos en red y nos invita a reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro de los movimientos feministas en la región. Un podcast de la Red TAL en colaboración con Abra. ¿Cómo se narra la violencia hacia las mujeres en el entorno digital? ¿Qué motiva que las redes sociales y los medios en línea promuevan polémicas superficiales en torno a los problemas de género? Este episodio, producido por Ibero TV de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, ofrece una mirada a los relatos de violencia de género que permean en el entorno digital. Conozcamos a las participantes en esta conversación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Mireya Márquez y los saludo desde la Universidad Iberoamericana. La doctora Mireya Márquez es profesora e investigadora especializada en estudios de comunicación, análisis del discurso mediático y la sociología de la construcción de noticias. Yo soy Michelle Gama, académica aquí en la Universidad Iberoamericana de Letras de Formación y actualmente estoy al frente del Centro de Estudios Críticos de Género y Feminismos. Yo soy Hatsi Sánchez, yo estudio comunicación, voy en 5º semestre, estoy especializándome en periodismo y mi relación con el movimiento, pues que desde prepa he estado en grupos estudiantiles. Iniciemos la charla hablando del feminicidio, un tipo de asesinato cometido contra mujeres motivado por la misoginia y el odio. ¿Cómo se da cuenta de esta tragedia en las redes sociales? Casi cualquier caso de feminicidio, piensen en ello, como nos enteramos por las redes sociales, ¿cierto? Los más adultos de la generación X por Facebook, ustedes los jóvenes por Instagram y por el video efímero, que es el que más consumen hoy día los jóvenes a través de las redes digitales. Una de los primeros clichés con que se cubren los casos de género, llámese como se llama la chica, es que aparentemente murió sin perpetrador visible, al menos en el encabezado, ¿no? Recordemos quizás casos en donde los videos de cómo se mueve el cadáver son visibilizados en redes sociales o casos de las fotografías, ¿no? Que eso incluso ha hecho que se ha hecho legislación al respecto y por ley se les exige tener perspectiva de género, pero no así las tiktokers, quienes hacen contenido en redes sociales, ¿no? Un problema muy grande que se da en redes sociales es que no nos damos cuenta de el acceso que nosotros tenemos o que el control que nosotros tenemos sobre la noticia. A lo mejor la noticia puede ser tratada de alguna forma desde el medio, pero los comentarios la tergiversan completamente y ya es una conversación diferente que está pasando dentro de una misma nota. Vamos a un caso que todos recordamos de hace algunos años, Devani Escobar. Devani Escobar fue una joven del norte de México que murió en 2022 en condiciones muy extrañas. La última vez que se le vio, caminaba sola por la carretera luego de acudir a una fiesta. Días después, su cuerpo apareció en la cisterna de un motel cercano. El caso fue abordado desde múltiples aristas. El suyo fue un caso terrible de desinformación y de explotación insensible del dolor ajeno. Lo primero que me llegó a la mente es que sí fue una narrativa muy revictimizante. Justo estas ideas siempre, ¿no? De que qué hacía afuera en la noche, dónde estaban sus amigas. Justo, que es nuestra responsabilidad cuidarnos y no es responsabilidad de alguien que no mate. Y las narrativas muy violentas, ¿no? O sea, pues, ¿qué esperabas si se emborrachó? Pues igual y esperaba amanecer cruda, ¿me explico? O sea, no tendría que ser nada más que eso, ¿no? Y responsabilizar siempre a las mujeres es algo que tampoco es nuevo, pero que ha tenido un comeback muy potente en esta lucha de narrativas en la que vivimos actualmente, especialmente en redes sociales, sobre el regreso al tradicionalismo, al conservadurismo, por un lado, extremadamente violentas. En el caso de Devani todavía no tenemos claridad de qué ni cómo ocurre su feminicidio, pero en los muchos donde sabemos que son las parejas afectivas, los novios, y donde sí hay un perpetrador claro, de todas formas es nuestra culpa. ¿Por qué?
Sí, porque justo esta idea de que como si se pudiera predecir la violencia, ¿no? De si son tus parejas, pues con quién te andas juntando. Los violentadores no son excepciones. No son monstruosos, no son un punto aparte fuera de nuestra comunidad. No. Claro, Están en nuestra comunidad. Puede ser nuestro hermano, Sí, nuestro amigo. Sí. Creo que también otro factor es darnos cuenta de que la violencia escala. O sea, un feminicida no nace siendo un feminicida. Ni Y te el lo anuncia. feminicidio no es la primera violencia que tiene hacia su pareja. Y eso también es como la cosa con el patriarcado, que como son violencias tan pequeñas, se trata de que justamente poco a poco se vaya desensibilizando tanto la mujer como el hombre a violentar y a ser violentada. Pero ojo, porque, perdón que actúe aquí como abogado del diablo, porque son la clase de comentarios que vemos. Es que ustedes feministas ven violencia en donde quiera. Es que sí hay. Perdón, pero, o sea, sí, el argumento, ¿no? Es que la familia tradicional, la ideología de género la quiere destruir. A ver, la familia tradicional es vertical, es patriarcal y es violenta. Entonces, igual y sí tenemos que imaginarnos otras formas de pensar en la definición de familia, que sean más afectuosas, positivamente, donde haya más ternura y menos violencia, ¿no? Donde haya más horizontalidad, de romper con la familia tradicional igual y no es una tragedia, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, es que sí hay violencia en todos lados. Lo que pasa es que antes estaba absolutamente normalizada. Creo que uno de los grandes avances de este cambio de paradigma es que hemos visibilizado muchas formas de violencia que antes no se consideran ni siquiera violencia. Y ahora sí las nombramos así. Lo que pasa, creo que también en los comentarios, es que hay mucha desinformación, ¿no? O sea, no solo es en esta guerra o en esta disputa, ¿no? Y en los casos de feminicidio, ¿cómo se moviliza la desinformación? Yo he notado en lo particular que es informando sobre la vida privada de la víctima. Como si las víctimas tuvieran que ser santas para ser víctimas. Hay una especie de santidad religiosa que solo las mujeres... Bueno, es que las mujeres son clasificadas, Mireya, según dos cosas: cómo se relacionan con su sexualidad y cómo se relacionan con la maternidad. De eso depende si eres una buena o mala mujer. Entonces, claro, el hacer ese escrutinio tiene que ver con hacer esa clasificación para ver qué tanto pánico moral o qué tanta culpa nos puede causar este caso, ¿no? ¿Dónde está el escrutinio del perpetrador? Creo que también el problema es que justo caemos en la venta de la violencia, y que justo mientras más trágico, mientras más grotesco, mientras más violento sea el feminicidio, así más lo venden los medios, porque eso es lo que venden, ¿no? Pero creo que nosotras como audiencias debemos de empezar a exigir que dentro de la misma noticia se exija justicia y se muestren por qué no hay justicia, cuáles son los sistemas que imposibilitan el hecho de que las familias puedan encontrar a sus mamás, a sus hijas, a sus hermanas, a sus amigas. Y respecto a lo otro de los hombres, no tienen ese espacio ellos mismos, entonces como que se intentan apropiar de un espacio que justamente no les pertenece. Pero justamente si sientes que a ti te hace falta ese espacio, tú crea el espacio. Nadie más te va a poner un lugar o una comunidad en las manos. Las comunidades se crean hablando con el otro. Y ahorita está como también muy fuerte el debate, o muy grande la conversación de justo que los hombres se sienten solos y que los hombres no tienen redes de apoyo y que por eso sufren depresión y hay más suicidio y todo esto. Que nosotras somos las culpables, pero es justamente no. Tú como hombre o ellos como hombre tienen el poder de voltear a ver a otro hombre y extenderle la mano y ya crear ahí una comunidad mínimo entre ellos dos. Entonces, pero creo que es muy complicado de hacer justamente por el estigma que existe entre ellos, pero por otro lado, pues la neta esa no es nuestra chamba. Ese estigma no es nuestra chamba de deshacer. Sí. Yo pienso, Mireya, que hay un tema como del individualismo. Así de, a ver, no es acerca de ti, José Manuel, ¿no? No estamos hablando de que tú seas el epítome del patriarcado, pero el problema sí es el patriarcado. O sea, cuéntanos, ¿qué es el patriarcado? Exacto. A ver, yo todavía estudié, yo tengo 41 años, yo en la primaria todavía mis libros decían el hombre tal para referirse a las personas. O sea, solo para que pensemos que sí, ese modelo del ser humano era un varón blanco, heterosexual,
El patriarcado, entonces, lo heredamos. Lo heredamos, son estructuras en las que crecemos, tienen que ver con nuestra familia, la escuela, las narrativas culturales que consumimos principalmente. Quizás también por eso hay una disputa en la representación tan fuerte, en las representaciones culturales, ¿no? De que haya más diversidad, de que haya más representación no estereotípica, ¿no? Por eso es tan importante, porque eso también define cómo nos entendemos a nosotras mismas, a nosotros mismos, y que lo que hacen los feminismos es cuestionarlo para buscar la igualdad. No para voltear la moneda y ahora nosotras vamos a reinar. Es que ni siquiera va por la división sexogenérica, porque hay muchas mujeres patriarcales y hay muchos hombres feministas, ¿no? Y que eso es algo que todavía mucha gente pone muy nerviosa, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo va a haber hombres feministas si no les toca a ellos? Bueno, pues hay muchas posturas, por eso son feminismos en plural. Las nuevas masculinidades justo apuntan a lo que decía Hatzi, o sea, necesitan también los varones entender cómo les afecta el patriarcado en su desarrollo psicosocial, en su desarrollo afectivo. Y es que también, justo lo mencionamos un poquito hace ratito, que se trata como de individualizar el problema, que en especial estas narrativas que tiene Tenoch y como todo este grupo que es de la manósfera, que es como esta ideología que se hace en internet, pero el cómo funciona es muy interesante porque justamente el algoritmo empuja a estos hombres jóvenes que empezaron con contenido de wellness, que empezaron con contenido de estar en forma, de comer mejor, de a lo mejor cómo mejorar mis pensamientos, mi ideología, cómo ser más motivado. Y el algoritmo... pues bien perverso. Sí, y se va desviando a, sí, ¿quieres comer mejor? Lo que tienes que hacer es empezar a desear a las mujeres así, no puedes tener... o sea, justo solo puedes ser un hombre masculino. Y el punto es que simplifica tremendamente las experiencias. Sobresimplifica tremendamente las experiencias de varones vulnerables. Esta falta de regulación algorítmica en las redes sociales, que es lo que consumen predominantemente nuestros jóvenes, pues hace que en vez de que ellos tengan una mejor comprensión de que esto no es una guerra, sino una realidad, se vuelva precisamente estas narrativas polarizantes en redes sociales, porque en efecto el algoritmo está diseñado, ¿no?, para satisfacer la economía de la atención, para mantenerte enganchado en los contenidos digitales. Entre más radical es el contenido y polarizador se vuelve, más te enganchas a la red social, porque eso sí está comprobado. El contenido que más nos mantiene enganchado es el emocional, pero no cualquier tipo de emociones, ¿no?, sino la indignación y el enojo. El problema es que ahorita la discusión o el debate automáticamente lo vemos como odio, ¿no? Entonces, si yo no estoy de acuerdo con algo que tú estás diciendo, en especial en jóvenes, sí está muy marcado el que, ok, entonces te odio. O sea, ya no podemos ser amigos, ya no podemos tener nada en común. Y como mi approach en ese tipo de ocasiones siempre es de que, pues al final del día lo que tenemos en común es que somos seres humanos, somos personas, que tenemos sentimientos, que tenemos afectos, que tenemos dolores, que tenemos felicidades y tristezas. Y a mí hasta eso me ha funcionado muy bien, que sí se abre la puerta a lo que tú dijiste me afecta a mí porque yo he vivido esto y esto y esto. Y yo lo he vivido en carne propia y sé que tú no lo has vivido en carne propia y nunca lo vas a vivir. Y sé que a lo mejor el cómo te has relacionado con el mundo te ha enseñado todo lo contrario, que lo que yo te estoy diciendo es mentira. Pero así como grito de ayuda, si yo estoy dispuesto a escucharte a ti, por favor tú estés dispuesto a escucharme a mí. ¿Cómo podemos ir construyendo entonces relaciones sanas que ayuden un poco a polarizar lo digital? Mira, pues sí es reversible. O sea, es decir, si un gesto de cortejo se puede aplicar tanto a mujeres como a varones, pues entonces es un gesto de cariño, no es un gesto de cortejo, de amor romántico patriarcal, ¿no? Uh-huh. Vuelvo otra vez a que no es un asunto de varones y mujeres, es un asunto de relaciones de poder, que podríamos decirlo también entre personas blancas y no blancas, entre personas de cierta clase social versus otras de otra clase social. Es decir, no, esto rebasa el género. O sea, los problemas y las relaciones de poder rebasan el asunto sexogenérico. O sea, que un primer paso sería, digamos, entender la posición que ocupan en una relación de poder. Yo
estoy haciendo todo lo que él quiere, intentando cumplir las expectativas que él quiere, intentando ser encasillada en el modelo que él se imaginó. Sí, y porque aparte hay que asumir algo horrible, pero hay que asumirlo. Invito a que lo asumamos, por más doloroso que sea. Que nuestro deseo ha sido domesticado. Y ni modo, sí. O sea, ese margen de maniobra de nuestra libertad es pequeño. O sea, sí crecimos rodeadas de una serie de estructuras y narrativas en donde la expectativa es ese amor romántico. Entonces, eso es lo que deseamos, o lo que deseábamos. Entonces, sí, una mujer, por lo menos de mi generación, a los 20 años, pues sí quería al príncipe azul. Uh-huh. Pero no porque lo deseáramos genuinamente, sino porque nuestro deseo está domesticado. Uh-huh. Y también como cuestionar, como desde una introspectiva muy personal, el por qué siento las cosas que siento y el por qué creo que quiero las cosas que quiero. Porque muchas veces el sentimiento también es político. Y claro. el que te sientas triste, feliz o enojada por algo, sí, es real ese sentimiento, pero ese sentimiento también viene de una construcción social. Y eso no lo invalida, pero es importante identificar de dónde viene y que no es realmente tuyo. O sea, hay un componente de género ahí. Sí, de mantener el control, de mantener el dominio sobre ella. Y que no lo humillen, ¿no? En esta construcción de mandato hegemónico, de masculinidad, ¿no? O sea, tú a mí no me dejas. Antes te mato. Uh-huh. Y por eso, en los casos de feminicidio, estadísticamente, el primer perpetrador es la pareja o la expareja, tristemente. Bueno, en 2 minutos y medio, ¿no? ¿Qué consejo le damos a los creadores de contenido? No digo los responsables, porque parte de su chamba es hacer clickbait, pero puedes hacer clickbait sanamente sin caer en estas polaridades. No creo que se pueda hacer clickbait sanamente porque cómo funcionan las redes sociales, pero como que se tomen en cuenta que genuinamente tienen una responsabilidad muy, muy, muy grande y que de verdad las palabras que dicen son palabras que alguien así se va a creer y uh-huh. que dejen de invisibilizar a la humanidad como justo likes o comentarios o vistas y que se den cuenta que tienen en sus manos, por ejemplo, desde la perspectiva de estos creadores de contenido como masculinos y todo eso, tienen en sus manos la salud mental de un chavito de 15 años que le puso su confianza. Y que desde ese conocimiento tienen que tener la responsabilidad de la empatía y la humanidad de saber utilizar el poder para bien. Y sé que a lo mejor es una perspectiva muy como con mucha esperanza, pero es lo que me queda. Todavía tengo 20 años, entonces creo que todavía estoy en posibilidad de esperanzarme con este tipo de cosas. Muchas preguntas sin responder. Muchos retos que todavía tenemos por delante. La esperanza de un mundo más justo y más ético tal vez sea posible, pero antes debemos enfrentar los problemas que tanto nos dañan. Estas conversaciones deben continuar y propiciar un cambio entre todas y todos. Esta contribución a la serie de Mapas y Revolución, Diálogos Feministas, fue producida por Ibero TV, de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Hasta la próxima. Te invitamos a escuchar el próximo episodio de Mapas y Revolución, Diálogos Feministas, para seguir pensando nuestros feminismos en red. Un podcast de la Red Tal en colaboración con Abra.